micosis, pues hongos de microbiología, tanto pues como los conceptos de microbiología como una partecita de clínicas y diagnósticos. Mi compañero Juan Pablo y yo, Hello. Valentina. La presentación es un poquito, pues hay unas diapositivas un poquito cargadas, pero no se preocupen, no vamos a hablar de todo eso porque la idea es que la presentación les quede con material de estudio. Eh, y si no entienden cualquier cosa, si tienen dudas, si no entendieron, si vamos muy rápido, siéntanse en completa confianza, pues como intervenir y decirnos, hey, más despacio, no entendí, estoy súper perdido. Listo, no tenemos ningún problema y la idea es pues como que les sirva para estudiar para el parcial. Bueno, listo. Ok, entonces vamos a manejar esto así, dividimos la charla de esta forma como para empezar a generarnos como un esquema mental bastante como claro para cuando uno va a enfrentarse como a hongos en micro, cómo los puede dividir y cómo puede empezar como a, a que se queden pues como en la cabeza y sea mucho más fácil de estudiar. Listo, entonces vamos a hablar de introducción, micosis superficiales, subcutáneas, sistémicas y oportunistas. ¿Ok? En la parte de la introducción vamos a hablar entonces un poquito de cuál es la morfología de los hongos, qué tiene que ver eso, cuál es la reproducción, cuál es su vía de infección o su vía de propagación o inoculación pues en el ser humano y algunas pruebas de laboratorio pues así como a grandes rasgos que uno hace, pero de todos modos pues como en cada hongo y en cada patología que produce pues también vamos a hablar específicamente de qué hacer cuando uno lo sospecha. ¿Listo? La parte de la morfología, entonces, son básicamente células eucariotas, tienen un núcleo, tiene una pared polisacárida con quitina. Esto es algo como muy específico, pero tampoco es que sea como demasiado Grabando, relevante. listo. ¿Cómo? Ok, Bueno, entonces los podemos dividir entonces dependiendo del número de células que comportan lo que o sea, la forma de infección, ¿cierto? Si son unicelulares las vamos a denominar como levaduras y son pluricelulares se van a denominar pues como mohos o setas, ¿listo? Básicamente los mohos son estructuras filamentosas como podemos ver en la imagen inferior y que pueden llegar a ser pues macroscópicas como son las setas, ¿cierto? Básicamente un champiñón, ¿cierto? Y podemos dividirlo entonces entre dos, si es una hifa, que es básicamente la estructura filamentosa básica, como la vemos acá, o micelios es una unión de todo esto. Entonces, digamos, esto sería una hifa y un micelio, pues es algo mucho más grande que esto, pero ya les voy a mostrar específicamente una imagen de un micelio. Entonces, les decía, monocelulares van a ser levaduras, listo, que pueden tener como hifas, pseudohifas. Las hifas o las pseudohifas son como las ramitas pues que pueden tener o como se van dividiendo pues en su estructura morfológica y básicamente las más comunes en la práctica clínica para nosotras es la cándida, ¿cierto? Y su infección más importante que conocemos es la vaginitis por cándida. Y para las pluricelulares básicamente pueden dividirse pues si son septadas o no septadas, si son divididas pues como por un tabique y por su pigmentación. Hay unos que son transparentes y otros que tienden a tener una pigmentación oscura que es derivada de la melanina, como vamos a ver sobre todo con algunas tibias. ¿Listo? Los hongos pueden ser dimórficos, es decir, que el ambiente en el cual ellos están pueden determinar si van a ser levaduras, o sea, si van a estar solitos, como lo vemos en la imagen acá, o pueden generarse pues como modos en un compendio, y ellos básicamente pueden ser intercambiables. Ahorita les voy a mencionar algo, sobre todo las que generan infecciones sistémicas e infecciones por oportunistas, pueden tener ese comportamiento en que en algún momento son levaduras y en algún momento son hongos. ¿Cierto? Entonces, levaduras es en altas temperaturas y esto es básicamente cuando no tienen mucho suministro de nutrientes y oxígeno, entonces básicamente al ser como unicelulares pues requieren mucho menos energía para hacer el proceso que más se necesita en ellas, que es básicamente la reproducción. Listo. Y en los modos esto es básicamente cuando el ambiente es como mucho más enriquecido, ¿ok? Entonces, como vemos, pues, por ejemplo, no sé, en un tronco húmedo, en un bosque que se cayó y el tronco ya está podrido, pues obviamente es un ambiente que para ellos es mucho mejor, tiene nutrientes y por ende les permite pues tener como muchos microorganismos juntos y obviamente les permite hacer una reproducción mucho más sencilla y ellos harán una reproducción por esporulación, ¿ok? Básicamente la parte de la nutrición la podemos dividir en tres, si son zootróficos, necrotróficos o sapotróficos. Zootróficos es el tejido mayor, esto es de mayor importancia médica, pues porque esas son las infecciones que generan este tipo de hongos.
son los que pueden pues hacer una inoculación, una infección en el ser humano. Pero ya también vemos pues que tienen algunos hongos que tienen predisposición por el tejido muerto o por materia orgánica. Vienen, por ejemplo, acá en la parte derecha, lo que les mencionaba de los micelios, que se van uniendo un montón de esas hifas y empiezan entonces con levaduras y todo este tipo de cosas, entonces van haciendo como una estructura y genera pues como ese, digamos por decirlo así, ese pelito, ¿ok? En la parte de la reproducción, básicamente pues pueden ser sexuales o asexuales, aquí son pues como diferentes nombres, pero básicamente lo que les mencionaba, si ellos tienen la capacidad de estar como eh, ellos solos, pues como en levaduras, lo que les mencionaba ahorita, dependiendo del ambiente, pues van a hacer generalmente una reproducción asexual, pero si ya pueden estar como mohos, pues van a hacer reproducción por esporas y estas mismas esporas pues podrían denominarse como la reproducción sexual de estos hongos. ¿Sí? Entonces, el modo de infección, así a grandes rasgos, viene de un ambiente externo, ¿cierto? Esto es lo más importante. Y pueden ser, el ser humano puede ser colonizado por esporas o por conidios. Listo. Si es de humano a humano, vamos a denominar que estos hongos son Fílicos. antrofílicas, perdón. Y si es de animal a humano, son zoofílicas, ¿ok? Endógenas es la microbiota normal que actúa como oportunista, ¿cierto? Sobre todo la cándida, que ella tiene pues generalmente en la mucosa oral o en la mucosa vaginal, pues tiende a ser como un parte de la microbiota en algunos seres humanos y cuando hay pues una disregulación de alguno de cualquier pues patología, estrés, etcétera, pues tiende a generar la enfermedad. Listo. Y la parte de las vías entradas básicamente son, si es traumático, esta es la principal. Entonces, básicamente el ejemplo más claro es, uno está por un bosque y coge una ramita, algo así, y a los días tiene eso así como, pues como signos de infección clara y que posiblemente pues puede ser o por una bacteria o por un hongo, pero pensando pues de que fue en un ambiente húmedo, en un ambiente como muy predispuesto a hongos, pues pensaríamos también que podría ser esto. La otra es la vía inhalatoria, sobre todo para las infecciones pulmonares, lo que es histoplasmosis, criptococosis, todo ese tipo de cosas entran por esa vía de entrada. Y las otras básicamente puede ser por deglución pues, de materia pues, que esté contaminada, que haya una inoculación accidental, por las venoclisis, las ondas de los catéteres en los pacientes, sobre todo importante con la cándida, en los pacientes que están en UCI tienden a generar infecciones sistémicas por cándida debido a esto, ellos generan pues como un biofilm y si adhieren a este tipo de cosas y eso es imperceptible, pero van a generar la infección. Y la propagación, pues básicamente inician en el punto de colonización, van a hacer una diseminación linfática local y determina pues el tipo de hongo y el tipo de enfermedad que genera, pues si es cutáneo, subcutáneo, pues se va a quedar ahí, si es más sistémico, pues va a tender a ir a ganglios regionales y pues posteriormente puede ser como una infección hematógena como tal. Listo. Tienen diferentes tipos de tropismos, como ya los vamos a ver, en todos, en cualquier parte pues del organismo. Entonces, pues vamos a ir como poco a poco. Listo. Entonces vamos a empezar como de afuera hacia adentro y en realidad también de algo, pues de lo más común, pues a lo más raro, pues. Las micosis superficiales, cuando roten por dermatología, pues por medicina interna, cuando estén en el rural, cuando estén en pueblos, todo, las micosis superficiales son súper comunes, pues son demasiado comunes. Yo no he estado en el rural, yo no he hecho el ruralito, pues yo no he hecho el ruralito, yo no he estado por fuera, pues como de Medellín, y aún así uno las ve todo el tiempo las ve en cualquier hospital. Entonces, en micosis superficiales tenemos tres grupos, pues tres puntos específicos que van a ser los dermatofitos, que es todo lo que me genera las tiñas, la pitiriasis versicolor y la tiña negra, ¿cierto? Entonces, Juanpa, vamos a empezar con los dermatofitos, que podemos separar las tiñas entre tiña capitis, que como suena pues desde la cabeza, corporis en el cuerpo, tiña cruris pues en la ingle principalmente, tiña pedis, que es el famoso pie de atleta, la onicomicosis y la tiña generalizada. Bueno, entonces en general, pues en generalidades sobre las tiñas vamos a entender que son organismos que literal pueden ser de todos, pueden ser pues que les guste más la piel, el cabello y las uñas y estos se llama pues algo queratinolítico y queratinofílico, ¿cierto? Entonces literal que tiene más
como que predilección por estos tejidos, ¿cierto? Y generalmente no hay una infección sistémica, es algo pues solamente superficial que se puede tratar pues como tal, ¿cierto? Dale. Listo, entonces yo les dije que yo soy súper gráfica, entonces a mí me encantan las imágenes. Aquí tenemos uno de los dos principales, pues como microorganismos que me van a generar, pues como todas las tiñas. A la izquierda tenemos el Epidermophyton flocosum, que pues es un epidermofito, es un epidermofito que me va a generar pues como muchas patologías. Y el Microsporidium canis, pues es geofílico y me va, pues como que me va a producir muchísimas más manifestaciones, por así decirlo. Entonces, vamos a empezar con la tinea capitis. Les voy a contar, por ejemplo, a mí me sirve mucho que me cuenten sobre casos clínicos. Entonces, yo tuve mi primera tinea capitis, rotación de pediatría. Era un niño que estaba hospitalizado por una ITU, pero se rascaba la cabeza, se rascaba la cabeza, se rascaba la cabeza, y cuando yo le hice parar, tenía un hueco así en la cabeza. Yo como, oh Dios, o sea, ¿qué es eso? Entonces yo le insistí a la pediatra, y pues tenía una tinea capitis, entonces el tratamiento pues ya sí es de dermatología. Eh, Eso es súper común, el niño venía de Quibdó, y resulta que la mamá también tenía lo mismo, los hermanitos también estaban igual, y yo como pues, o sea, eso es súper normal. Y preguntamos si es porque se compartían la cuchilla de afeitar. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. La tinea capitis es, pues, tenemos dos tipos de tinea capitis. La parasitación ectotrix y la parasitación endotrix. Pues, a mi proveedora de micro le gusta mucho esto, porque pues lo más importante es que la tinea microscópica va a ser como de el exterior del pelo hacia el interior del pelo. Y la tinea tricofítica, que es la parasitación endotrix, me va a generar una destrucción de adentro del pelo hacia afuera. Entonces eso va a generar como que se rompa, ¿cierto? Entonces la diferencia de esto es que la microscópica me va a generar placas pues alopécicas, porque como va a ir de afuera hacia adentro, literalmente se lo va a ir comiendo todo como un ratoncito. Y la tricofítica o la endotrix, como va a ir de adentro hacia afuera, básicamente es como que hace que se rompe y se debilite, como si tú estuvieras cogiendo pues los pelitos que se abren, así, como si vos los estuvieras abriendo y queda un pedacito por ahí. Y ya la tiña inflamatoria es cuando hay una invasión del tejido subcutáneo y me puede generar pues como un daño del folículo piloso, y ya pues literal genera una zona alopésica y habría que hacer un tratamiento completamente diferente. Para Juanpa. No pasa, perdón. Dale. No, pues en la próxima imagen vamos a ver cómo es la ectotrix y la endotrix. Me pasó ya. Básicamente, tranqui. Entonces, por ejemplo, vemos que la de la izquierda es completamente alopédica, lo que yo les decía que era endotrix, pues entonces es literal como viene de afuera hacia adentro, como que me genera un daño horrible. Y ya los pelitos de la derecha vemos que son como pelitos más delgaditos, más quebrados, y eso es literal pregunta de examen. Pues porque es súper importante saber diferenciar, porque son dos microorganismos diferentes. Y ya una inflamatoria es cuando no me crece ningún pelo, cuando no tengo ni siquiera signos de crecimiento. La siguiente es simplemente la tinea corporis. Son como manchitas que vos le ves al paciente, como la que está ahí, eso sería como una tinea corporis estropeada. Uy, no sé por qué se puso resaltado así, pero bueno. Eh, Simplemente son como unas placas en el cuerpo que son súper rojitas, descaman y les pican mucho. Generalmente tienen como formita de moneda, pero si son muchas, se pueden juntar y pueden hacer como cosas, como formas raras, ¿cierto? Y el crecimiento puede ser súper irregular. Y la estropeada es cuando ya lleva muchísimo tiempo, no se ha tratado o le han dado esteroides y pues el paciente tiene diabetes.
Entonces se genera como lesiones mucho más inflamatorias, pues mucho más, pues se genera como una lesión mucho más, pues como aporreadita, por así decirlo. Son principalmente causadas pues por todos, pero más que todo por el rubrum y el Microsporum canis. La tiña cruris, esas típico la paciente que, pues, o el paciente que juega fútbol o que juega básquetbol y tiene los boxers súper pegados. Entonces, literalmente juega fútbol y va a clase y no se baña todavía. Entonces, pues pasa como cierto tiempo de, pues como prolongado y hace lo mismo que la tinea corporis. Hace una lesión eritematosa que les pica mucho y el bordecito se ve súper activo, se ve súper rojito, como si estuviera literal diseminándose ahí y como funcionando. Es también pues súper común de todos los tricofitos, el rubrum y el mentagofites, que son los principales pues como en las tiñas, y el epidermofito flocoso. La tiña pedis es el pie de atleta que decíamos ahorita, es principalmente causada otra vez por el tricofitum rubrum y pues, el mentagofites y el epidermofito flocoso. ¿Qué es lo importante de la tiña pedis? Que básicamente se va a dar en pacientes que tengan todo el tiempo los zapatos, que no se bañen bien, que se bañen en baños públicos. Pues uno después de irse para, yo no sé, pues un hostal, que vos te fuiste a paliar y te casas en un hostal y pues la ducha era pública y no, pues eso es típico que pasa eso. Son como maceraciones en los deditos, entre los deditos de los pies, y maceraciones básicamente significa que estás como más húmedo, que el espacio se ve como húmedo y como rugoso. Ya, pues, las complicaciones de esto es que me pueden dar una dermatitis por contacto, que es literal que cualquier cosa que me toque esa área se me irrite. Y la sobreinfección bacteriana, como esto me genera un daño en la piel, puede generar como lugar para que las bacterias entren y me den pues una lesión pues más grave. Dale, Juanpa. La onicomicosis, lo principal pues es que vamos a tener uñas distróficas, pues son los hongos de las uñitas, y lo más importante es diferenciar en cuáles van a ser pues como por dermatofitos y cuáles van a ser por pacientes inmunocomprometidos, que lo más común va a ser la cándida. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pampa. Vamos a diferenciar esto porque si recordamos cómo es la uña, o sea, si el que va de afuera hacia adentro significa que es un hongo mucho más leve, pues mucho menos invasivo, porque está desde afuera del cuerpo, pues como desde afuera del sistema mío, pues mi propio cuerpo hacia adentro. En cambio, si vemos la cándida, por ejemplo, que viene de adentro hacia afuera, va a venir pues desde literalmente la matriz ungueal, entonces va a generar que haya mucho más daño y eso va a ser principalmente en inmunosuprimidos. Entonces hay que sospechar como que si ves una lesión, una onicomicosis de adentro hacia afuera, pensemos en que es una cándida. Dale, Juanpa. Bueno, las tiñas generalizadas son súper raras, yo jamás lo he visto, y hay que tener pues tienen que ser característicos de alguien que tenga una inmunidad, pues una alteración en la inmunidad celular, pues eso es súper raro. Y generalmente se ven en pacientes que tienen pues como ya alteraciones mucho más sistémicas y se ven los micetomas, la tiña fabosa, y la enfermedad dermatofítica bajadida, que es, o sea, en serio, es súper grave, pues porque son pacientes súper alérgicos, súper atópicos, que son súper sensibles a todos. Dale, Juanpa. En el diagnóstico de las infecciones por dermatofitos es súper importante pues como que tengamos en cuenta el KOH, uno hace un raspadito de la lesión, y ya vemos pues como los epidermofitos y los microsporidiums como hifas y alinas o macroconidas. Esto acá, la imagen que está ahí es una muestra de piel sana supuestamente, eh, le encontraron dermatofitos. Eso es un estudio que hicieron y encontraron múltiples dermatofitos. Ahí no solamente hay uno, pues hay varios.
Eh, y pues los cultivos en los hongos, el agar pues indicado es el agar saburó. Hay muy pocos, creo que el Neumocystis sylvestre no se cultiva en este agar, pero pues la mayoría de los hongos se cultivan súper bien en agar. Y la luz de Wood es una lucecita morada que uno apaga todas las luces en el consultorio y se lo pasas por la lesión que vos le viste y cambia de color. Entonces es súper pues usado por los dermatólogos. Dale, va. La pitiriasis versicolor. Bueno, la pitiriasis versicolor es como por muchas cosas, pues por la especie Malassezia. O sea, Malassezia furfur, Malassezia, pues, bueno, no me acuerdo los otros nombres, son súper exóticos. Y me va a generar como plaquitas en el cuerpo como si fueran como un mapa. O sea, ya no van a ser la monedita, sino que van a ser unas placas mucho más irregulares, pueden ser pintaditas o pueden ser blancas. Eh, y cuando tú no los raspas y con la uñita, van a descamar. Eso se llama pues como el signo de la uñada o del uñitazo, pues como se diga, es como lo mismo. Y me va a generar muchas veces foliculitis, que es una inflamación del folículo piloso, pues y es el principio como del acné. Me puede dar, o sea, generalmente en los pacientes se ve en la espalda y en la carita y el tronco. Las complicaciones son súper raras, pero pueden dar alteraciones pues como oculares. La blefaroconjuntivitis es básicamente que se te inflama como todo, pues tú ves la conjuntivitis, pero aparte de eso hay como inflamación pues como alrededor de las pestañitas y todo. La onicomicosis también pues eso es súper raro, súper raro, y ya pues la fungemia. Sigue. Vamos a ver una fotico, yo les dije que yo soy súper visual. El paciente de la izquierda es súper normal, en un paciente que viva en un lugar húmedo, y pues en realidad la malaria púrpura pues vive como es de la microbiota normal pues de las personas. Muchas veces ni siquiera se manifiesta, pues se manifiesta, y muchas veces se manifiesta, sale la plaquita y después se quita solita. Dale, sigue. Yo no sé a quién le dio porque la malacesia se veía en el KOH como albóndigas con espaguetis, pero pues eso literal se ve, pues dicen que se ve como albóndigas de espaguetis. Entonces, si en algún examen o en alguna pregunta les aparece que hicieron un raspado y y ven cosas como albóndigas de espaguetis, pues es malacesia. Entonces, para que se acuerden de eso. Y eso es algo que preguntaría Juan Carlos. Pues, listo. Literal, eso es algo que preguntaría nuestro profesor. Dale, pues la luz de Wood, lo que yo ya les dije, y el cultivo pues como para todos, o sea, es posible, pero pues la verdad no, no es necesario. O sea, no es necesario que vos le hagas un cultivo cuando vos ves una petiliar, es como, no. Sigue. La tiña negra ya tiene el nombre de tiña porque es algo corporal, porque genera como una manchita, pero ya no es causada por pues, los tricofitons y los epidermofitons, sino que es producida por un hongo que se llama Ortae o Erneki. Es un hongo negrito, es pigmentado, como dijo Juanpa al principio, y me genera pues como manchas, como zonas de hiperpigmentación. Se va a dar sobre el filamento pues como capilar, y me va a producir pequeños como nódulos, perdón, no, nada, olvídenlo. Pues se me va a aparecer como sobre el cuerpo que está expuesto como humedad, principalmente como en planticas, en las manitos y en los pies. Y me hace sospechar muchas veces en que tiene un nebulium melanoma, entonces por eso generalmente los estudian, pero después se dan cuenta que no son ninguno de los dos, pues sí, es una tiña negra. Sigue. Así se ven como las hifas tabicaditas, como si tuvieran una separación entre las dos, como si fueran unas pastillitas, y ya, esa es la tiña negra. Ya por último, tenemos las piedras, que, o sea, yo veo eso y literal digo que pues la paciente tiene liendras. O sea, yo digo como pues usted tiene piojos, y en realidad no despegan, o sea, no sueltan.
Y esto ya son las piedras que tenemos dos, la piedra negra y la piedra blanca. La piedra negra es causada por la piedralla de Ortae y la piedra blanca por el Trichosporum. La piedra negra es, o sea, la diferencia entre estos dos es que uno de ellos produce, pues crece como hacia alrededor del pelo, pásalo si queda, ahorita se ve mejor, es súper bueno las fotos. Mira, vemos que a la izquierda tenemos la piedra blanca que se ve como adheridita al pelo, como hacia alrededor del pelo. En cambio, la piedra negra se ve como si fuera parte del pelo, como si el nódulo saliera del pelo y no fuera simplemente puestecito y ya. Y eso pues se los dejo para los que quieren la presentación, porque simplemente es como la forma en la que yo puedo diagnosticar más fácilmente y tiene más sensibilidad los diferentes tipos como de hongos y enfermedades micóticas pues, superficiales. Listo. Pasando entonces con las micosis subcutáneas, tenemos pues como estas 6 diferentes como enfermedades causadas pues por estos hongos. eh, Ya no se ve. son Hola, entonces empecemos por la esporotricosis, que básicamente es una infección por Sporotrix schenki. Esto es una infección que puede ser, pues tiene como cursos subagudos crónicos y cuando dicen granulomatosos, es básicamente que se generan pues como unas gomas, como si fueran pues unas pelotas y dentro está el microorganismo y está rodeado pues por células de inmunidad. Básicamente el ingreso de este tipo de infecciones es pues cutáneo por microtraumas, listo. Y básicamente el paciente pues no siente o se genera pues como se va generando como la lesión, a él no le duele, miren que no, como vemos acá esto es seco, o sea, no genera como una úlcera o como raspado ni nada, sino que se empiezan a generar como si fueran unos nódulos y hay como unos cambios como raros pues en la piel, ¿cierto? ¿Cuál es el problema pues de la esporotricosis? Es que básicamente, supongamos, se aporreó acá en el dedo, como vemos acá en esta foto, y ella tiende a hacer una diseminación linfática, ¿cierto? Entonces tiende a ir a subiendo poco a poco y se va quedando en los ganglios linfáticos. Entonces básicamente podríamos ver que aquí, por ejemplo, quedaría un ganglio, aquí otro, aquí quedaría una cadena ganglionar. Entonces eso genera pues como esos granulomas y empieza a alterar la cadena ganglionar linfática y se tiende pues a volver como granulomatoso, que es lo que uno ve básicamente en la microscopio. Y puede ser también como por inhalación y es como esporotricosis pulmonar. Esto es muy raro, uno no tiende como a ver mucho esto, pero tiende a ser muy parecido como se genera granulomas, tiende a, cuando uno lo ve, y tiende uno a pensar primero que es una tuberculosis, eh, como, y no pensar pues como si fuera una esporotricosis, que es bastante mucho más raro, listo. Entonces el diagnóstico lo vamos a hacer inmunológico, que es básicamente con la espirotriquina, ¿cierto? Esto es una prueba cutánea que lo que hacen es que te ponen como el antígeno en la piel y van a mirar si generas como una reacción o si generas como una inflamación, un rojito como la prueba de la tuberculina o lo que se hacía con la prueba de sensibilidad, pues con la penicilina es básicamente lo mismo, te inyectan algo y observan qué tanto es posible que, pues, que tanta reacción inflamatoria te está generando el cuerpo. Si generas reacción inflamatoria, es porque estás infectado. Si no generas reacción inflamatoria, pues lo más seguro es que no sea esto. Listo. Esto tiende a confundirse mucho, sobre todo estas lesiones. También, además de lo que les mencionaba ahorita, de cuando es pulmonar, cuando es cutáneo, tiende a confundirse mucho con leishmaniasis. El problema de eso es que en Colombia tenemos como una alta prevalencia de leishmaniasis, independientemente pues de las fases que tenga. Entonces también se puede pensar mucho en que sea como con leishmania. Entonces uno tiende a hacer las pruebas para las dos, listo, para diferenciar si es esporotricosis o si es leishmania, listo. Y también podríamos hacer entonces un cultivo del material de la lesión y vamos a ver como ven en la imagen estructuras, pues ellos denominan que esas estructuras en margarita. eh, yo no le veo la forma de margarita, pero bueno. Y es como lo más confirmatorio de esto, listo. Ahora la cromoblastomicosis, vean pues cómo se ve esto.
tan horrible, es básicamente generado por dos, o la Fonseca pedrosi, que es la más común que genere la cromoblastomicosis, o la cladofielofora, listo. Generan entonces básicamente estas lesiones que son nódulos verrugosos, es súper sencillo y miren que es, uno piensa en esto y eso uno incluso ve y sin saber que esto existe, uno piensa eso tiene forma como de algo sucio, ¿cierto? Pues como si fuese literalmente algo que estuviera saliendo ahí de él. Entonces se ve así como una verruga que sale generalmente son en los miembros inferiores y es básicamente por el contacto que hay, listo. Entonces caminando descalzo, este tipo de cosas y se generan este tipo de lesiones, listo. Entonces el diagnóstico lo podríamos hacer un raspado, un frotis o se puede hacer pues como una biopsia y vamos a ver cómo este tipo de células que se denominan fumagoides, ¿cierto? O escleróticas. Y se ven los cuerpos de Medlar, que son estructuras pues semejantes a los granos de café, como ven ahí esas partes como cafecitas, pues ellos los denominan los patólogos o los dermatopatólogos como granos de café. Entonces ya saben, granos de café, café, cromo, pues no sé si le sirva como eso, cromo es color o ese tipo de cosas, también se denomina como eso. Y si ven como algo con granos de café de color, podrían ser cromoblastomicos. Listo. Dice que se puede cultivar, pero esto no es como muy común porque es muy complicado, sobre todo en cualquier tipo de hongo. Como en el ambiente hay muchos hongos, incluso pues nosotros respiramos normalmente, se tiende a contaminar la muestra, entonces por ende no se cultiva. La lomicosis, que es causada por la Cassia loboi, esto es una enfermedad muy común en la Amazonía, tanto colombiana como en la brasileña, y es que se tienden a generar pues estos tipos de lesiones nodulares, perdón, que son como gomosas y ven como si fuese como un chicle pegado a la piel, ¿no? Entonces, se tiende pues a generar, se puede diseminar mucho. Tengan en cuenta que casi todas las enfermedades que son así tan graves por hongos, básicamente son en pacientes que de primera pueden verse sanos, pero que algún problema en su inmunidad deben de tener, ¿cierto? No necesariamente pues tienen que tener una inmunodeficiencia muy marcada o un VIH, pero tienden a tener cierto grado de inmunidad la mayoría de los pacientes. Y vemos entonces que es como lo que les decía, como un chicle que se le pegó a la piel y básicamente sea en las zonas como más frías del cuerpo que tienden a ser pues como las falanges distales, el pabellón auricular o en este paciente pues como lo vemos acá en el tronco. El diagnóstico podemos hacer básicamente un directo o una biopsia. Listo, vamos a observar como mencionan acá una levadura de doble contorno. Que es lo que básicamente preguntan pues como en los exámenes específicos de microbiología, como listo, vemos una levadura de doble contorno, ¿qué podría ser? Pero eso se explica es porque tienen como dos, vamos por así dos paredes, una pared externa que es mucho más gruesa, como alcanzan a verla en la imagen, y otra que tiende a ser mucho más delgada. Este tipo de infecciones pues es un poquito más rara y no se logra cultivar como en medios artificiales. La rinosporidiosis es básicamente dada por el Rhinosporidium severi. Esto, como ven acá, genera pólipos, listo. Entonces ven como esa formación de ese tejido que empieza a salir, pues esto es como muy marcado, e incluso uno pensaría pues muchas otras cosas, pero se ven pues como salida de tejido, como si fueran como deditos o este tipo de cosas y afectan más que todo, como ven en las imágenes, los ojos, la nariz y pueden afectar la faringe y la laringe. Entonces hay que tener cuidado en estos pacientes que uno ve que podría generar pues afectaciones sobre todo en la laringe que me empiecen a ocluir la vía aérea. Entonces podría ser pues como un problema en estos pacientes. Y podrían pues mencionan que también no solo afectan las mucosas pues como respiratorias o oculares, sino que también pues, podrían afectar cualquier otro tipo de mucosas como se ha visto en el conducto vaginal o en la uretra que también podrían ser como susceptibles a esta infección. El diagnóstico, básicamente llegan y cortan entonces llegan y cortan esta estructura de acá, ¿cierto? Supongamos pues la del ojo. Y van y lo meten a un microscopio, hacen tinción por hematoxilina y eosina, y pues como ven acá, observan esto es, pues esta estructura que parece como un quiste gigante, y se pueden observar pues dentro los esporangios o como tal la forma pues del hongo dentro de este superquiste, listo. La feuifomicosis, estos básicamente pues pueden ser dados como por diferentes tipos de hongos, pero van a generar como básicamente un cuadro clínico muy similar. Pueden ser la cladofialofora o la exofiala,
que son neutrópicos o dermatrópicos, ¿cierto? Eso es básicamente que tienen como la tendencia a ser como pues, afectar pues, la parte de la piel. Y acuérdense que también les mencionaba ahorita que la Cladofiela forata pues, también está implicada en otro tipo de infección, entonces para que lo tengan en cuenta. Y como tienen ese tropismo por la piel y el tejido celular subcutáneo, pues pueden generar entonces superficiales cutáneos, como lo mencionaba ahorita Valen, pueden generar lo que denominan tiñas negras o piedras negras, pueden tener alteraciones como óticas óticas oculares en el conducto auditivo externo o incluso en la membrana timpánica o oculares en la conjuntiva y también pueden ser subcutáneos y diseminados que ya tienden a ser pues, cerebrales pero como les mencionaba, pues cuando son cuadros muy graves, pues tienden a ser en pacientes básicamente muy suprimidos. El diagnóstico pues eso depende obviamente del lugar de infección, pero podríamos hacer entonces un raspado para mirar una microscopía con KOH, una tinción de Ginza o de Wright. Listo. Y vamos a ver entonces las hifas macrofisionadas. Entonces, pues no sé cómo mostrarles acá, pero básicamente son como estas estructuras un poquito como gruesas, un poquito alargadas, que se parece como al resto de hongos, pero en el cabache pues se ven como mucho más gruesos de lo normal. Listo. También podemos hacer un cultivo en agar saurat o en agar de extracto de maltosa. Podremos hacer biopsias, PCR, pues para mirar si hay como pues este tipo específico de microorganismo y también cuando son ya diseminadas pues podríamos utilizar pues radiografías o tomografías y vamos a ver generalmente pues abscesos cerebrales en el TAC de cráneo. Ahora los micetomas son pues como una parte como que se gusta mucho como preguntar en microbiología porque digamos al grandes rasgos los micetomas no son solo generados por un tipo de microorganismo como tal, como son por ejemplo los hongos, sino que también podrían presentarse en diferentes bacterias, pues no sé, una nocardia por ejemplo. Entonces básicamente hay que tener en cuenta primero qué es un micetoma, listo. Entonces básicamente es lo podríamos denominar como una fístula o una salida que lo que ellos hacen es que cuando uno presiona o la salida del material que sale de ahí, básicamente lo denominan pues como pepitas pues de muchos colores, dependiendo del tipo de microorganismo que lo genere. Esto básicamente se genera en los pies, en las pantorrillas, en las manos, puede irse pues en la cabeza o en la espalda, sobre todo cuando son en cabeza o en la espalda, son en pacientes pues que tienden a ser muy inmunosuprimidos y como les decía, entonces aparece y se denomina pues como la tríada clínica de los micetomas, es que se genera un edema en la pierna, se genera una fístula crónica, que es entonces como un conducto de salida que me comunica entre el tejido celular subcutáneo y el exterior y tienden a generar un compromiso óseo porque se van pues como van entonces iniciando pues en la parte de la piel, tejido celular subcutáneo, empiezan a comprometer la fascia y llegan a un tejido óseo generándome entonces osteomielitis y esto me va a generar pues como una distorsión, una deformación del sitio original de la infección. Ya les voy a mostrar pues una imagencita. Lo que denominan entonces es que obviamente cuando la salida de este tipo de cosas son pus o que generalmente pues tienen granos, listo. Entonces mis síntomas pueden ser por bacterias o pueden ser por hongos hacia grandes rasgos. Y ya les voy a hablar un poquito más de eso. Entonces, como ven acá, básicamente miren que hay pues como un edema generalizado, podría haber como unas pequeñas úlceras y ven acá como si fuese pues como un grano, se va a estar generando una fístula. Si yo llego y aprieto ese pie, lo que me va a generar es pues como pus con lleno de pepitas, listo. Entonces, ¿cómo hacemos la muestra? Llegamos y tomamos las muestras, supongamos esta fístula como les muestro acá, cogemos la muestra, la biopsia, lo que vayamos a hacer y vamos a mirar. Podríamos hacer un directo con KOH y va a hablar pues de que lo que ellos llaman como blanco de calco flúor. Esto es básicamente como para la fluorescencia, ellos lo mencionan así. Y podríamos hacer un cultivo en agar, ¿ok? Eh, Básicamente son como los dos métodos diagnósticos más claros de este tipo de enfermedades y tener claro que es el compromiso, la tríada de los micetomas, el edema, las fístulas y que yo tenga un compromiso óseo más sumado pues como un directo, una biopsia, pues que me mencionen este tipo de cosas, ¿ok? Dale, vale. Valentina, Sí, ya activa tu voy. micrófono, por favor. Activa tu micrófono, Valentina.
Yo hablando como una boba acá sola. Qué bien. Ujú. Pues ya hablando como de las micosis sistémicas, pues ya un poquito más profundo, hablamos como de 4 específicamente. El Histoplasma capsulatum, que es pues la histoplasmosis, el Coccidioides immitis, que es pues la coccidioidomicosis, y la Paracoccidioides brasiliensis, pues que es causado por el Paracoccidio brasiliensis. Y la blastomisis dermatitides, pues también es importante pues como hablar de estas enfermedades. Las principales enfermedades sistémicas que me van a dar estos hongos van a ser pues van a ser pulmonares. Y eso es pues como súper característico, como lo digo Juan Pantecitos, que uno dice como, pucha, le hacen una radiografía y uno es como, ¿será tuberculosis o no? Entonces, por ejemplo, todas esas micosis son un diagnóstico diferencial con tuberculosis, para que lo tengamos en cuenta. Son principalmente estas 4 se ven en Centroamérica y Suramérica, y vamos a ver que denme un segundo que me están escribiendo y no, eso, ya. Y pues se van a dar principalmente porque los inhalamos, van al pulmón y ya pues van a entrar las esporas a los macrófagos alveolares y lo van a eliminar, o si el paciente después como es inmunocomprometido y no puede, el macrófago no la puede, pues no lo puede fagocitar, se van a quedar ahí y van a generar granulomas, ¿cierto? Entonces, como lo dijo Juanpa al principio, principalmente van a ser hongos dimórficos, o sea que vamos a encontrarlos como mohos por fuera del cuerpo y los vamos a encontrar como levaduras dentro del cuerpo. Entonces, por eso vamos a tener como diferentes imágenes que van a ser como el mismo bicho, pero se ven diferentes formas, pues porque dependen de cómo estén adentro y afuera. Empezando pues con el histoplasma capsulatum, que me genera la histoplasmosis. También van a llamarlo como enfermedad de Darling o reticuloendoteliosis. Y pues lo más importante del histoplasma es que es súper chiquito, o sea, es el hongo más pequeño de todos, entonces se mueve súper fácil entre los tejidos, y como no tiene cápsula, no es fácil diagnosticar con KOH, porque pues literal son demasiado pequeñas y son intracelulares. Entonces, por lo general, se tiñe más es con Giemsa o con Wright, porque el KOH no nos funciona en este caso. Ya dije que pues como que se transmitía por inhalación pues de las microconidas, y también se puede inocular por lesiones directamente en piel. Es súper raro como que haya diseminación sistémica si es una inoculación en piel, pero pues uno nunca sabe. ¿Qué es lo clásico de esto? Un paciente que haya ido, pues que le encante ir a cavernas, que tenga un gallinero y que pues mantenga, que no, yo todos los días voy, cojo el huevo de la gallina, amo ir a ver aves y mantengo con pájaros, o es que yo el fin de semana todo el tiempo estuve explorando cavernas en Río Claro. O sea, esos pacientes tienen una predisposición súper importante, porque el histoplasma se encuentra, pues como se transmite por estos animales, y se va a encontrar en el suelo, y ya lo respiramos y ya pues se va a quedar en los pulmones, y pues se puede diseminar por el sistema reticuloendotelial a otros órganos como hígados, pues es médula ósea, ganglios, sistema nervioso central. Vamos a tener 2 tipos de histoplasma. El histoplasma capsulatum, que me va a dar enfermedades pulmonares y pues diseminadas. Ya la histoplasmosis africana, que es el capsulatum pues duboisi, me va a generar principalmente lesiones cutáneas y óseas. Eso no lo vemos acá tan común, pero pues acá más que todo la histoplasma tenemos que tener en cuenta las enfermedades pulmonares. Dale, sigue, Vampa. Entonces, pues como clínica, la mayoría de los pacientes van a ser como asintomáticos, pues porque van a ser inmunocompetentes, entonces se van a quedar en los macrófagos y se van a quedar pues como los granulomas. Por eso decimos que es un diagnóstico diferencial de tuberculosis, porque me va a generar las lesiones similares. Aquí vemos un paciente con una histoplasma, o sea, esto ya sí tiene que ser, pues esto es una histoplasmosis pulmonar grave, que ya, o sea, son demasiado abundantes, es muy similar a una tuberculosis y me va a generar pues una clínica
ya demasiado con tos, expectoración y hemoptisis. Pero normalmente, si el paciente puede tener una inmunidad celular buena, no tiene ninguna inmunodeficiencia, el, pues puede pasar súper inadvertida, o sea, puede simplemente como una gripita, puede ser una febrícula, pues puede ser básicamente una gripa básicamente. Y si es un poquito más moderado, un poquito más grave, me genera como una neumonía atípica y me va a generar como los hallazgos a los rayos X, pero pues no tan marcados como los de esta imagen. La serología me va a dar positiva tanto cuando tenga la neumonía o cuando me agrave, pero generalmente si yo soy inmunocompetente, si tengo la medio gripa, el dolor de cabeza y eso, y es una histoplasmosis pulmonar leve, no me va a generar ningún IgM positivo. Dale, Juan Pablo. Ya vamos para la histoplasmosis residual, que como dijimos, pues se pueden generar granulomas. Podemos ver que pues tenemos como histoplasmomas, ya tenemos como las cifras en los rayos X, en los macrófagos, pues, y ya como esto se fue por el sistema reticular endotelial, lo tenemos pues como sistémico, pero no significa que tengamos enfermedad, sino que tenemos una infección latente. Y ya pues posteriormente pueden haber síntomas, pero ya una vez como se hayan diseminado el hongo. Aquí hacemos una prueba diagnóstica que es la histoplasmina, como lo dijo Juanpa anteriormente, es básicamente poner pues como inocular un poquito del hongo y genera una reacción pues inmunológica como lo vemos en la imagen en el brazo del paciente. Listo. Ya en la histoplasmosis diseminada es algo muchísimo más grave, generalmente son pacientes con SIDA, debido a que ya no hay una inmunidad primaria está pues como en el paciente, y muchas veces en muchos pacientes se diagnostica la histoplasmosis antes que el SIDA. Se disemina del foco pues a todo el cuerpo y me puede generar pues muchísimas manifestaciones en hígado, en vaso, en médula, en ganglios, porque básicamente se disemina pues como por el sistema reticular endotelial. Y ya pues a la piel me genera estas lesiones nodulares y verrucosas que podemos ver en todas las imágenes, y ya pues hacemos un raspado y un diagnóstico con GIMSA en este caso. Dale, sigue, vamos. Entonces, en el diagnóstico, aquí vemos una imagen de como un histoplasma. Tenemos las tinciones, pues, como por GIMSA, pues, o ácido bueno, el PAS. Y esto lo sacamos como de muestras principalmente de esputo o de exudados de lesiones cutáneas que tenga el paciente. Las biopsias son útiles en los casos cutáneos, pero pues muchas levaduras, vamos a encontrar muchas levaduras, pero pues no es tan común los casos cutáneos. Los rayos X son necesarios si tenemos ya manifestaciones en hueso y meninges, y pues los rayos X pulmonares se pueden muy similares a una tuberculosis. Como dijimos que habían alteraciones, pues como en otros órganos, se pueden haber alteraciones en las aminotransferadas y la bilirrubina, como dice en la presentación, pero pues esto ya es cuando hay una diseminación sistémica. Dale, sigue. Bueno, seguimos con la coccidioidomicosis. Es principalmente causada por el coccidioides imitis. Para que lo tengan en cuenta, esa es la enfermedad que yo les dije que quería ponerles un GIF bailando de un desierto, porque se da principalmente en pacientes que viven en zonas áridas y calientes. Pues, afecta mucho como las articulaciones y se transmite principalmente por vía respiratoria. Tiene más o menos un periodo de incubación de 15 a 20 días, pues, pero la mayoría de los pacientes afectados son hombres. Pero es súper mortal en embarazadas porque pues esa micosis tiene como receptores para estrógenos, entonces genera como un eritema nodoso y literal es súper grave en mujeres embarazadas. Entonces tenemos una coccidiomicosis primaria. Bueno, esto es una coccidiomicosis
cutánea, podemos ver cómo genera como unas gomas y unos nódulos en el paciente de la izquierda, y ya en la derecha pues se ve algo mucho más sistémico, como mucho más verrucoso. Dale. La clínica, pues la primaria, tenemos las pulmonares, las cutáneas y una residual, que es pues por una lesiones cavitarias, ¿cierto? Que ya pues generan como un complejo pues en el cuerpo, y es un diagnóstico diferencial de tuberculosis y cistoplasma, ¿cierto? La más común pues es que sean asintomáticos, y la más común es la pulmonar, que haya una infección pulmonar, pero que los pacientes pasen pues desapercibidos. En este caso también tenemos la coccidioidina y la esferulina, pues que nos van a dar positivos, que es y lo mismo, es una prueba cutánea para saber si el paciente tiene la infección o no. Sí. Ya tenemos la coccidioidomicosis, perdón, es una palabra muy enredada, secundaria o progresiva, que ya son pacientes que tengan una inmunosupresión. Y las mujeres embarazadas, como dijimos, son súper graves, porque genera pues unos focos, los nódulos y todas las lesiones, pero como tiene un receptor estrogénico, lesiona principalmente pues ya sitios con estos receptores. El diagnóstico se hace un examen directo pues como con KOH, y se ven pues como unas férulas gigantes. Miren como vemos ahí, es que son varias bolitas gigantes, que tenemos una membrana pues súper marcada. El cultivo pues se hace con agar sauro, y en realidad el cultivo no se hace pues porque es un hongo supremamente infeccioso, y podemos ver cómo podemos dar unos rayos X y vamos a ver que pues esto, una neumonía normal no es. O sea, vemos estos rayos X y se ven los cilios completamente marcados, vemos diferentes nódulos. O sea, una radiografía de una neumonía bacteriana, claramente no vamos a decir eso, no es normal. Es súper diagnóstica de uno decir, fue pucha, es un hongo, una tuberculosis, no sé. Entonces uno ya, si piensa en hongos, pensar en el coccidioides imitis, o pues un histoplasmosis, como hemos visto. Sigue. Para la paracoccidioides imitis. Me pasé. No. Pero bueno, pues como les voy contando, el paracoccidioides imitis, brasiliensis, es un hongo pues como dismórfico, como habíamos dicho antes. Como el coccidioides imitis vive en tierra caliente, el paracoccidioides vive en zonas húmedas. En zonas húmedas, ¿cuáles? Como zonas cafeteras, zonas de algodones. Y quiénes son los que van a trabajar y tener contacto como con la tierra y eso, van a ser principalmente los hombres. Es muy raro que se den niños y en jóvenes, y la transmisión de entrada es cutánea y respiratoria. Pues la cutánea es muy rara, pero generalmente se da por traumas vía oral anal, y pues por ejemplo en hojas y maderas. Entonces los pacientes los cafeteros, los que recogen café, que están en constante pues como movimiento, que se tienen que agarrar de todo, pues eso es una forma de transmisión cutánea. Ya la respiratoria es que inhalen pues como las microconidias pues como en el ecosistema pues. Ya tenemos como una periodo de incubación súper prolongado, pues no es muy definido, y ya pues como la enfermedad como tal. Podemos tener una paracoccidioides como juvenil, que me va a evolucionar súper rápido. Sigue, Juanpa. Pues, y básicamente en los jóvenes se va a hacer como una fiebre, van a generar adenopatías pues en todo el cuerpo y van a perder peso. Esto, que se dé una manifestación juvenil, es como un mal pronóstico, porque no es muy común. O sea, es un hongo que normalmente no me debería generar como manifestaciones sistémicas, pero pues
si me genera esto en un joven es muy raro. Listo, entonces pues ya como en la adultez, la paracoxidoides pues ya más crónica, se puede dar paracoxidomicosis mucocutánea, que me va a dar pues como después más, con mucho más tiempo, mucho más crónico, se me van a dar alteraciones pues y nódulos en la cara, que me va a generar la boca de tapir, que es como que se engranda los labios. La paracoxidomicosis cutánea, pues simplemente son lesiones cutáneas, son pues también nodulares, y va a alterar principalmente pues como el tejido de inoculación. La ganglionar pues se va a dar como en ganglios supraclaviculares acá y los cervicales, y es una etapa pues como mucho más crónica y me va a generar un cuello de búfalo. Ya pues por el otro lado, ya la paracoxidomicosis visceral me va a alterar, ya o sea, el hongo va a estar mucho más diseminado y me va a alterar estófago, estómago, intestino, hígado, pues me va a alterar como todo lo digestivo, ¿cierto? En ocasiones también se va a ir el sistema nervioso central y pues y ojos, corazón, genitales. Sí, Juanpa. Aquí vemos pues como el cuello de tapir que les había dicho, el cuello de búfalo, y ya pues las lesiones pues en labios y mucosa bucal que me genera como la boca de tapir, y ya pues en pacientes con VIH pues a Juanpa le encanta esto, pero vamos a tener muchos más como enfermedades, pues manifestaciones sistémicas, pero pues es una enfermedad en realidad de mal pronóstico pues en un paciente con VIH, y porque va a generar muchas más manifestaciones. O sea, va a generar estos nódulos, pero en muchos más órganos. Dale, sigue. En el diagnóstico, pues en el KOH hacemos, pues vemos como estas, o sea, a mí eso me parece más una margarita que o sea, pero bueno. Esto es literal, es una levadura o pues blastoconides multigemantes. Al decir que son multigemantes se ven pues que son como varias cositas saliendo de la esférula, pues por así decirla, y podemos hacer unas paracoxidoidina que me va a dar positiva en algunos casos, depende pues como de la infección. Y pues PCR que sí es bueno para tú. Sí. Listo. La última, la blastomicosis. La blastomicosis, pues no voy a pues, enfocarme mucho acá porque no es como tan local. Se da principalmente en Norteamérica, pero en estos sistémicos es donde yo les he dicho que tenemos que tener muy en cuenta el ambiente. El segundo que yo les di, que fue la coccidioidomicosis, les dije que era principalmente en zonas calientes, áridas. Después les dije que el paracoccidiomicosis daba en zonas húmedas, principalmente como en zonas de café, en zonas de algodón. Y ya la blastomicosis, que es por el Blastomyces dermatitides, me da, pues crece principalmente en zonas cerca como de los ríos y los lagos y se asocia a la caza, a la pesca y al camping. Entonces, si en algún examen les llegan a preguntar como el paciente se fue con toda la familia a pescar, pues están hablando de la blastomicosis. Afecta más que todo a los hombres porque pues en realidad las mujeres no somos como súper aventureras, pero no sigue. Y da principalmente pues como por vías de entradas inhalándolas y pues por transmisión cutánea. Ya en cuanto al diagnóstico, pues vamos a ver el KOH, que vamos a ver unas blastoconidios monogemantes, como ya vemos solamente es como una sola bolita, y la pared es súper gruesa, porque si vemos es literalmente una cosa, pues se ve así el morado oscuro alrededor, pues como de las bolitas. Y ya pues el cultivo en agar saburot, que les dije al principio que es muy bueno para los hongos. Bueno, ya para acabar entonces con las micosis oportunistas, tenemos pues básicamente estas cinco. Hacer como una diferenciación importante con las sistémicas es que si bien las sistémicas se dan en pacientes con VIH y generalmente son muy, pues como muy graves,
esas sistémicas tienden a dar en pacientes pues, que generalmente no tienen ningún compromiso como tal. En cambio, las oportunistas únicamente se dan en pacientes con VIH, con un deterioro celular ya muy marcado y que generalmente si uno tiene pues algún tipo de estas infecciones junto con muchas otras pues también, ya vamos a determinar que el paciente entró pues como en la fase SIDA de la enfermedad, ¿listo? Entonces, empecemos con la parte de las aspergilosis, sobre todo las aspergilosis fumigatum. Esto es pues como un moho filamentoso, como ven pues acá, dicen pues que tiene como ínfas en ángulo agudo, que tienden a ser como septadas y todo este tipo de cosas. Básicamente es importante porque van a tener como un cuadro que va a generar una lo que denominan aspergilosis broncopulmonar alérgica. Entonces, algo que es como súper similar al asma, incluso pues en pacientes que tienen pues como un asma muy crónica, muy maltratada, que no responden pues a ningún medicamento, que tienen muchas crisis, uno debería pues pensar en que no es dado únicamente pues como por el asma como enfermedad como tal, sino que también tenga como una infección por la parte de la aspergilosis y que esto esté generando pues tantas crisis como tal. También va a generar la parte del aspergiloma, que son como cavitaciones dentro de los pulmones y me va a generar pues como una hemorragia que tiende a ser bastante masiva y cuando ya son una aspergilosis que tiende a ser pues como invasiva en todo el cuerpo, pues me va a generar no solo alteraciones en la línea hematopoyética en la parte de neutropenia, sino que también pues me generan pues como también otros linfomas, ese tipo de cosas. Y si tenemos una colonización nasal, pues hay que tener importancia que me va a generar pues como meningitis o pues se me puede ir pues para el tracto respiratorio inferior y me va a causar pues como una neumonía. Vemos que también en pacientes con quemados podría ser pues como muy usual y me va a generar pues como una celulitis del tejido que se está como intentando curar, pero empieza pues como a generar esa infección como tal. Vemos entonces acá que el diagnóstico se puede hacer pues con KOH, pues es bastante bueno. Vamos a ver las cifras tabicadas como se las mencioné ahorita. El cultivo no se suele hacer, pueden hacerse serologías, anticuerpos, antígenos, PCR, como medidas, pero inicialmente podríamos iniciar pues como con un KOH. Acá les pongo, este es un cuadrito que nos mencionaba mucho pues como en la clase de micro, que nos va a determinar entonces, dependiendo de la inmunidad humoral, la inmunidad celular y las estructuras, y también pues como en la clase de infección que tenemos. Si tenemos entonces como un fenotipo alérgico, vemos que hay un alto IgE, pero poco aumento del IgG. En la inmunidad celular va a estar normal o va a presentar con eosinofilia y no vamos a ver hongos en el tejido, pues básicamente porque la infección porque la afectación es alérgica, listo. Si tenemos un aspergiloma, vamos a ver IgG, pero muy poco aumento del IgE. La inmunidad celular va a estar normal y en estructuras vamos a ver las bolas fúngicas, pues como tal en el aspergiloma. Y si tenemos un paciente con una aspergilosis invasiva, tenemos que la inmunidad humoral pues tiende a estar normal, la inmunidad celular va a estar deprimida, como les mencioné ahorita, que ellos tienden a generar neutropenia, y vamos a ver granulomas e hifas tabicados cuando hacemos pues los exámenes como tal. Pasamos pues a la candidiasis, como les mencionaba, pues las candidiasis pueden darse en pacientes independientemente pues de su condición inmunológica. Vemos pues que es bastante común la candidiasis en los pacientes, pues en los niños, en las mujeres, como les decía, la vaginitis por cándida en los niños cuando tienen pues como la dermatitis pues del pañal, que es como importante. Pero también tiende a ser sobre todo generalizada en el tracto digestivo, en cualquier otro tipo, en pacientes pues, que tienen una inmunidad celular pues, bastante deteriorada. Vemos que en el tracto genitourinario pues, podría dar lo que les mencionaba, la vulvovaginitis. En los pacientes embarazadas tiende a generarse también sobre todo en pues, la parte de la vulvovaginitis, en los pacientes recién nacidos cuando hay una transmisión en el canal del parto, o en los hombres pues se podría considerar como una infección de transmisión sexual cuando les generaba la litis y su pareja sexual pues tiene ese contacto pues de que tenía cándida. Cuando es cutánea vemos que generan una pustulosis, que es la infección del folículo piloso, que me genera pues síntomas sistémicos, y esto generalmente en pacientes que son drogadictos o que tienen pues una inmunosupresión ya de base. La mucocutánea crónica, estos son en pacientes sobre todo niños que tienen
hipotiroidismo, amaglobulinemia y generan pues como lesiones costrosas que denominan como cuernos blancos. Y sistémicas pueden ser en pacientes entonces que tengan que sean diabéticos, que usen esteroides, que recuerden que estos dos tipos de cosas pues también generan una inmunosupresión, me puede dar de meningitis por candida, endocarditis, candidemia es súper importante, uno lo ve mucho en los pacientes en UCI, alergia y alergias pulmonares pues denominadas pues como asociadas al asma. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a dar un KOH, que vamos a ver las levaduras gemantes, como IFAS y pseudoIFAS. Cuando mencionen IFAS y pseudoIFAS, piensen en Candida, listo. Generalmente, como no les mencioné esto, lo más usual es que sea albicans, listo, pero hay muchas otras que no son albicans y que tienden a hacer un tratamiento pues mucho más agresivo, son un poquito más raras, pero que también pues existen no albicans, listo. Cuando tenemos una candidemia profunda, podríamos entonces hacer una biopsia y hacemos una tinción de paz. O el cultivo en agar seguras, como ha mencionado Valen, pues que es súper útil para los hongos como tal. Ya tenemos una candidiasis pulmonar o meningia, pues obviamente vamos a extender los estudios, unos rayos X, una tomografía, podríamos hacer unas pruebas neurológicas, esto no es que sea muy común, y también podríamos hacer la reacción en cadena polimerasa, que eso siempre ha sido pues como de bastante utilidad cuando no tenemos o no tenemos como muy claridad en los exámenes anteriores. Perdón. La criptococosis, esta es súper importante. El criptococo neoforman, sobre todo, pues, como digamos, a grandes rasgos, el más importante, es muy importante, sobre todo en los pacientes que tienen como contacto con palomas. Eso se ha visto mucho. Listo. Entonces, palomas, criptococosis, como mencionaba ahorita, valen con el tema de las cavernas y la histoplasmosis. Esto es lo mismo. Palomas, criptococo. Listo. Entonces, son levaduras con cápsula gelatinosa. Listo. Es muy común que sean hombres o mujeres con infección por VIH. Y las 10 vías de infección básicamente son inhalación de las levaduras, recordemos que son dimórficos, que sean oral, entonces que yo los consumo pues en las frutas o en la leche o por un traumatismo en la piel. Su periodo de incubación pues tiende a ser muy indeterminado, eso depende de la inmunidad celular. Si yo soy un paciente sano, pues no tiendo a generar ninguna infección por criptococo, entonces sí hay que tener en cuenta pues, los factores de riesgo o los pacientes que tienden a ser como muy susceptibles, que son los diabéticos, pacientes que tienen desnutrición, lupus eritematoso sistémico, que tienden a tener leucemia, o un paciente con VIH ya en fase y que tenga un recuento de linfocitos CD4 menor de 100. Listo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Generalmente es muy común pues, que dé la parte pulmonar, listo, pero esta parte pulmonar es asintomática, entonces no es que sea como muy importante. Sí es importante cuando tenemos unos pacientes con un CD4 basal, pues bastante bajito, pero acá lo más importante, sobre todo en pacientes con VIH, es pensar en un paciente que viene con VIH positivo, no se toma su medicación, nada de esto, y tiene un recuento de CD4 muy bajito, tiene dolor de cabeza, piense, o pues o signos meningios, ese tipo de cosas, es muy importante la meningitis por criptococo, la meningoencefalitis, listo, esto es como lo más común, lo más importante, la meningitis en VIH, pues importante, el criptococo, listo, tiende a ser bastante grave, puede ser fulminante, entonces hay que tener pues como importancia, pues tenerlo como en la mente. También puede generar pues lesiones cutáneas, puede generar pues un chancro o puede venirse de los pulmones por diseminación y generarme lesiones cutáneas. No es que sea lo más común, pero podría pasar. Si yo tengo una inoculación que es por levaduras que se van pues como digamos a la parte ocular, es muy raro, también podría ser por diseminación pulmonar y en pacientes inmunosuprimidos pues ellos tienden a generar lesiones en cualquier tipo de órganos precisamente porque no tienen forma de contrarrestarlo, entonces se disemina mucho más fácil la infección. La neumocistosis básicamente es el neumocistis giroechi. Esto es como, como la infección, por decirlo así, como principal o número uno que uno ve, que uno estudia y que incluso gracias a eso se descubrió que existe el VIH que genera el SIDA y es la infección pues por el neumocistis giroechi. Este es un hongo que han tenido pues como discusiones porque lo denominaban hongo o lo pueden denominar como protozoo parásito, entonces tiene como por su morfología, pues tiende a tener como estas dos denominaciones, listo. Esta es la enfermedad marcadora de SIDA como más importante, ¿cierto? Esto es debido pues a cuando se generó pues la epidemia del VIH, iniciando pues en el 85, pues todos los pacientes que llegaban y morían por una
neumonía pues como muy atípica, que generalmente pues eran pacientes homosexuales. Entonces, derivada de esta enfermedad, como les mencionaba ahorita, fue que se descubrió pues la parte del VIH. Entonces, importante, pulmonar eh, puede estar en cualquiera de nosotros, pero como nosotros no tenemos pues ninguna alteración inmunológica, pues no vamos a generar absolutamente nada y va a ser parte de la flora alveolar, listo. Pero en pacientes como inmunosuprimidos sí me va a generar esto. Entonces vemos que factores de riesgo van a ser pacientes con SIDA o cualquier otro grado de inmunosupresión independientemente de la enfermedad o condición que lo genere, y los factores protectores pues van a ser los CD4 elevados, que tenga un interferón gamma o pues como inmunidad humoral y inmunidad celular pues bastante eficiente. El diagnóstico, vamos a obtener pues una muestra por lavado broncoalveolar, porque estos pacientes no tienden a expectorar. Ellos tienen pues como una tinción especial para mirar esa morfología de panal de abeja, pues, que es la tinción de Gomori-Grocota, que tiende a ser, pues, o lo mencionan ellos como el gol estándar pues del diagnóstico. Básicamente uno también, pues como para hacer ese tipo de pruebas, es bastante raro. Uno tiene un paciente con una afectación pulmonar, VIH, CD4 bajitos, les hace un TAC de tórax, uno ve pues como ciertas manifestaciones como claras y uno tiende a pensar en neumocistis, listo. Pero digamos que de utilidad pues tendríamos entonces la atención, la PCR, lo que mencionan acá de ELISA y Western Blot, o solo ELISA de cuarta generación, pues es para confirmar que el paciente tenga VIH. Y por último, la mucormicosis. Esta es una infección pues por un hongo que esté pues como de los más altos en patogenia, que es el Rhizopus oryzae o el mucor circineloides. Son pues hongos, estos hongos pues tienden a generar infección, son bastante raras, pero son infecciones que tienden a ser totalmente letales independientemente del tratamiento. O sea, un tratamiento de estos pacientes generalmente no es que sea muy efectivo. Son entonces hongos filamentosos que pueden entrar por la vía respiratoria, por la vía oral, pueden ser por inoculación primaria cutánea o diseminación cutánea pues secundaria. Entonces básicamente la clínica es que ellos hacen una invasión vascular y me generan una trombosis masiva que tiende a ser fatal. Eso es dado generalmente en la parte nasal, y la comunicación que entre pues la parte del epitelio olfatorio y se comunica con la parte del encéfalo, y obviamente pues va a generar la infección que ellos denominan rinocerebral, me genera una necrosis palpebral, puede generar también una infección pulmonar que tiende a ser diseminada en pacientes con neutropenia o que tengan leucemia, gastrointestinales pues en pacientes con malnutrición, y como les mencionaba pues esto tiende a ser bastante grave en los pacientes. El diagnóstico, pues podemos hacer un directo con KOH, pues estas mismas lesiones como ven acá, miren que se generó pues como una úlcera por la trombosis vascular en esta zona, y eso tiende pues a ir Papá no se ve. acá, ya. La imagen pues anterior que veían como este punto, esta cosa negra, esta costra negra, que es dada pues por la trombosis que me genera esa necrosis específicamente acá, miren, del paladar duro, y que va ascendiendo en la parte nasal y posteriormente pues va a ascender a la parte ya pues del encéfalo. Entonces hacemos un directo de esto, podríamos hacer un directo con KOH. El cultivo mencionan que es poco sensible, además el cultivo en hongos tiende a hacer mucho tiempo, y como les mencionaba, este tipo de infecciones pues tienden a generar una mortalidad muy alta a poco tiempo. Podríamos hacer unas biopsias, unos rayos X, y miren que no hay pruebas como serológicas de anticuerpos ni antígenos que sean muy claros para esto, o pruebas de reacción como veíamos con la, no sé, con la histoplasmina, por ejemplo, que nos podría pues como ayudar, y que la PCR en este tipo de casos es muy poco sensible. Como ven acá, esto es un TAC perdón, TAC de cráneo, y pues esa afectación como en el lóbulo temporal frontal izquierdo, miren que se ve esto así súper grave, y esto tiende a ser pues bastante grave en estos pacientes. Y ya, con esto finalizamos. ¿Tienen alguna pregunta o duda? ¿No les quedó nada claro? ¿Algo claro? ¿Más o menos claro? Voy a quitar esto porque si no, no Igual los saben veo. que cualquier cosa les pasamos la presentación. Y pues ahí estamos como si quieren resolver dudas, si tienen alguna pregunta, si quieren volver a repasar, volver a la orden. Pues ahí, no sé, en serio, que cualquier cosa que necesiten con el tema, que no les haya quedado claro, nos cuentan.
Vale, tú respondiste todo. Ah, ya, sí, genial. Eres la mejor. No,